Amigos, si sus faros están así, todos opacos, rayados, ya todos quemados por el sol, y les gustaría dejarlos así, acompáñenme en el siguiente video, les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, banda, como les comento, sus faros deben de quedar así. Vean cómo quedó este. Y si se dan cuenta, como en el anterior video les dije que, bueno, les mostré cómo cambié los faros, les dije que le iba a volar esas chichitas. No sé si se alcanza a notar aquí. Aquí se ve una, aquí se ve la otra y acá está la otra. Y vean, en este faro de acá arriba ya no tiene ninguna. Si quieren lo podemos ver de lado. Está totalmente lisito, no tiene ninguna. Y de frente ni siquiera se nota dónde estaban. Va una por aquí, la otra por aquí, creo que la otra va por acá. Pero no se nota, de hecho creo que está por aquí. Y vean, ni siquiera se nota. ¿Qué vamos a necesitar? Pues primeramente vamos a ocupar lo que es un cachito de cegueta para volarlas. Si tienen una lima, esto es, ¿cómo se podría decir? Este es el primer paso, pero es el más importante prácticamente. Y de ahí sigue, vamos a ocupar una lija del 220, esa es la principal. Después vamos a ir desvaneciendo con lija 400, lija 800 y al último lija 1200. Y ya para darle el toque final vamos a utilizar lo que es un polish blanco. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es volarle las chichitas. Ahorita déjenme cortar una con cegueta. No tengo el tripié, se me olvidó traerlo, pero les voy a ir mostrando no cómo lo hago, sino paso por paso, porque si no este video se va a hacer de media hora y muchos, si de por sí 20 minutos les aburren, imagínense media hora. Entonces déjenme volarle una, le limo y van a ver cómo queda. Este paso es importantísimo, ahorita les explico por qué. Aquí lo que estoy haciendo ya es volar la primera. Vean, aquí no sé si puedo grabar con una mano y hacerlo con la otra, pero vean, aquí ya hasta dónde va la cegueta. Y aquí este paso es importante que ustedes corten casi al ras de lo que es el faro, que no se les vaya a meter así la cegueta, porque le van a meter un rayón al faro y ese ya no sale. Les voy a decir por qué. Porque en este faro que pulí, aquí se alcanza a ver un talloncito. Aquí metí la cegueta, pero se alcanzó a clavar, en vez de cortarlo parejito, se alcanzó a clavar así hacia abajo. Le metí un rayón que ya no lo pude sacar. De lejos no se nota mucho, pero a detalle sí se nota. Vean. Y de este fue el primero, de aquí aprendí la lección y vean, los otros ya ni siquiera se ven. Entonces, seguimos ahora sí con este faro. Ahorita déjenme terminar de cortarle. Aquí podemos ver, estoy tratando de irme el parejito, a ver si alcanza. Aquí podemos ver, vean. De hecho le quedó un poquito, no quedó al mero ras, pero no rasguñé. Déjenme voltearlo. Aquí podemos ver que no rasguñé lo que es el faro. Y pues para eso tenemos la lima. La lima, lo que le vamos a dar, no le vamos a dar hacia arriba, le vamos a dar así de lado. ¿Por qué? Porque al momento de lijar lo vamos a lijar todo de lado. Déjenme limarle, casi no creo poderlo hacer con una sola mano. Se me acomodo. Y lo que vamos a hacer, no sé si se alcanza a ver el faro de lado, le vamos a dar. Aquí ya no importa que le metan unos limazos, obviamente tampoco se la entierren tanto, eso nada más es superficial, hasta que se deshaga lo que es el barrito. Déjenme deshacerlo y ahorita ya se los muestro. Y lo mismo vamos a hacer con todos, nomás para que vean el proceso y que en realidad lo estoy haciendo con cegueta y lima, para que no vayan a decir que lo hice con máquina y les estoy echando choros. Déjenme desvanecerlo. Vean cómo está, para antes de, aquí se ve, vean cómo sobresale, vean, de hecho la lima aquí afuera. Entonces déjenme deshacerlo para que vean. Ahora amigas, aquí ya acabé de lo que es limarla, vean. Aquí, si se alcanzan a notar, se alcanzan a ver unos pequeños rayones, pero eso no importa, porque con la lija 220 le vamos a hacer
y se le van a hacer unos rayones un poquito más marcados y los vamos a ir desvaneciendo. Y si se borran los de la 220, pues obviamente se van a borrar estos. Vean cómo queda. Aquí ya está totalmente lisito. Desapareció lo que es el borde de la chichita. Vamos a ver dónde estaba. Está aquí. Vean. Ya no existe. Ya está totalmente liso. Y pues obviamente no queda hoyo. Queda la marca, pero ya al momento de irle desvaneciendo los rayones y pulirle, darle el polish, pues obviamente ya no se ve. Entonces déjenme volar todos y le vamos a dar el primer pasón con la 220. Se me olvidó de comentarles, todas las lijas son de agua. Bueno, obviamente no de agua, pero se deben de utilizar con agua. Entonces déjenme volarle todas las chichitas. Les muestro y le damos el primer pasón. Es el más importante, ahorita les digo por qué. Aquí ya le volé lo que son todas las chichitas que les digo, ven. Y vean qué rayones se le hicieron. Ese fue el más cabrón. Vean cómo está rayado. Obviamente no le van a enterrar la lima, nada más es superficial. Y al igual que aquí. Entonces aquí el otro importante es su balde de agua. Necesitan una franela seca y un cacho de lija. Lo que voy a hacer ahorita es mostrarles por qué la importancia del primer lijado. El primer lijado es el que va a barrer con todo. Toda la primera capa, que es lo que está quemada, en caso de que ustedes le hayan echado transparente o otra cosa, es lo que va a barrer con todo. Las otras ya prácticamente nada más son para alisar los rayones, pero esa es la principal, la 220, es la que va a barrer con todo, va a quedar más rayado. Obviamente no la van a restregar hasta el fondo, sino todo es superficial. Lo que tiene este trabajo es de que es muy, ¿cómo se podrá decir? Tiene que tener paciencia, porque no nada más es de un pasón y ya. Es estarle dando hasta que ustedes vean que se borran los rayones. Ahorita yo le voy a dar lo que es la mitad y les voy a decir cómo tiene que quedar. Y en esta mitad nada más le voy a dar un pasón y les voy a explicar cómo no debe quedar lo que es la primera lijada. Déjenme lijar este pedazo de esta chichita para acá y les voy a decir cómo debe de quedar. Y después de aquí para acá voy a medio lijar para enseñarles cómo no debe de quedar, porque ese es el primer paso, como les repito, es el más importante. Bien, aquí se me olvidó comentarles un paso importante, es de que siempre esté húmeda la pieza. No vayan a dejar que se le seque, porque si no se puede tallar más, o un granito de esos que se despegue se raya más. Tiene que empezar a salir como un liquidito blanco, como ahora sí que sin albur, como si fuera lechita. Pues ya se le está dando, y les digo, esto es de mucha paciencia. Les voy a mostrar aquí de una vez cómo no debe quedar, ya que lo lijé. Aquí le vamos a secar y vean, no debe de quedar así. No sé si aquí se alcanza a notar, vean, debe de quedar bien opaco, totalmente rayado, bien opaco, porque en zonas, por ejemplo, como aquí, no sé si se alcanza a notar, aquí está rayado y aquí hay un pedazo donde no se ve que no pasó la lija. Así no debe de quedar, porque significa que no está lijado totalmente parejo, como aquí. Vean, aquí todavía se alcanza a ver brillosito, debe de quedar totalmente así. Y como les digo, no entierren la lija, nada más denle pasones, y de muchos pasones les va a tener que quedar así. Ustedes se van a dar cuenta porque está todo lisito y aquí está el brillo. Vean cómo se ve aquí, todo cuarteado. Y vean, y eso nada más le di un pasoncito. Eso es. Ayer en el otro faro que pulí la muestra, en la primera pasada estuve, no sé, 10-15 minutos dándole hasta que me gustó cómo quedó y pues ya vieron el resultado. Entonces déjenme acabarlo de lijar. Ya vieron cómo no debe quedar, así no debe de quedar. Cuando ustedes lo sequen, si le echan agua obviamente se va a ver transparente. Déjenme mojarlo tantito, ven, se le echa agua y se ve transparente. Se le tienen que limpiar y esperar a que se seque, y seco es donde les va a arrojar las fallas, como aquí ven. Aquí no ha pasado la lija, aquí hay que darle más hasta que se desvane, y no le vayan a tallar nada más en este pedacito, porque si no van a generar más rayón, un rayón más profundo y un hoyo. Entonces hay que lijarlo parejo hasta que se vaya a empezar a desvanecer, significa que ya está todo parejo. Les digo, es de mucha paciencia para que les quede chingón el resultado. Déjenme darles el primer pasón y ya les muestro cómo queda. Vean, no sé si se alcanza a notar también aquí se ve amarillo del transparente quemado. Es todo lo que hay que volar, todo hay que volar. Ahorita van a ver cómo queda de rayadote. Pues después de haberle pasado lo que es
la lija del 220. Vean todo lo que queda, todas esas manchas blancas. Vean aquí cómo quedó. Es toda ahora sí que la cremita que se hace cuando lo están lijando. Primero empieza a salir como amarilla, que es todo lo quemado, y después ya sale, ahora sí que blanca, sin albur. Y vean, no sé, aquí se alcanza a notar cómo quedó de opaco. Si lo ven así, no piensen que ya la cagaron, es normal. Debe de quedar así de rayado. Pero vean cómo está. Ya totalmente opaco. Ya no tiene ninguna, ni siquiera los rayones de la lima. Vean, aquí me acerco más. Ya ni siquiera se ve dónde estaban las bolitas que quitamos. ¿Ya vieron? Y pues así es como les debe de quedar. Esa es la primera etapa, la más importante. Y ahora ya lo único que sigue de aquí en adelante, ya que tienen hasta este proceso, lo único que sigue es irles bajando los rayones con esas lijas. Ya con eso ya nada más son pasadas, igual, ahora sí que varios minutos dándole, pero ya nada más es ir desvaneciendo los rayones. Le van a dar ahorita, bueno, después de esto va con la 400, igual con agua. Y ya no se tiene que ver nada, bueno, sí se va a ver todavía rayado, pero vean los rayones. A ver si alcanza a enfocar. Aquí se ven. Vean cómo se ven los rayones. Y con la lija 400 se deben de ver, pero ya más finitos. Y luego los 800 más finitos, la 1200 se va a ver casi transparente. Si ustedes gustan meterle la 2000, la pueden hacer. Pero yo de la 1200 ya me brinqué al polish. Y así es como quedó, ya vieron el resultado. Volarle los puntitos que tiene aquí también son opcionales. Yo lo hice para que nos permita mejor lijado, porque con los puntitos se atora y le tienen que estar dando el detallito aquí en los lados. Entonces así es como queda. Vamos a pasarle la 400 a ver qué sigue. Les digo antes, este sí está un poquito más dañado, no se alcanza a notar por aquí. A ver si enfoca. Este ya se alcanza a ver cuarteado, pero ya es por dentro, porque ya le pasé, ya le estuve paso y paso y ya no se quita. Entonces este sí va a quedar un poquito más maltratado, pero va a quedar transparente. Entonces este es el proceso, amigos. Vamos a pasarle la 400 y vemos cómo queda. Bien, fui por el tripié para poder grabar bien. Y vean, ya después de dar el pasón con lo que es la lija 400, vean cómo queda. Vamos a ponerla acá que se ve un poquito más la sombra. Vean, como les decía, tiene que estar bien seco, porque si está húmedo no se nota bien. Y vean, aquí está el resultado, se está secando. Si se alcanzan a dar cuenta, vean, siguen los rayones. A ver si enfoca esta madre. Ahí está, siguen los rayones, pero ya son más finitos. Si tienen buena visión, vean. Y vieron la vez pasada, bueno, ahorita en el otro cachito que grabé, eran rayones más gruesos. Esa fue con la lija 400. Ahorita ya le voy a pasar lo que es la lija 800 y la 1200. Ya nada más, como les digo, ya nada más es para desvanecer. Pero vean, cada vez se ve más finito. Y ustedes de hecho se van a dar cuenta cuando le pasen la lija más finita, le pasan la mano y se va sintiendo más suavecito. Entonces ahorita ya voy a hacer un time lapse para que vean. Y ya no les voy a mostrar cómo queda después de las 800 ni cómo queda después de 1000. Bueno, después de 1200 sí. Pero ahorita ya voy a poner a grabar un time lapse para que todo sea en cámara rápido. Y le voy a meter ahora la 800 y luego la 1200. Vamos a grabar eso y ya después mostramos cómo le pongo el polish. Porque no me lo van a creer, pero ya cuando tienen la 1200, si quieren más finita le pueden meter todavía ustedes la 2000 o 2500, pero ya se me hace un poco exagerado a mí. Ya ahorita que acabe les muestro para poner el polish, porque parece magia. Le ponen el polish y se va viendo bien transparente y le va quitando lo opaco. Después de la 1200 todavía se ve opaco, pero ya más transparentón. Después si le meten la 2000 se tiene que ver casi transparente y después el polish. Entonces ahorita vamos a ver este time lapse y continuamos con esto. Espero les esté sirviendo y les esté gustando. Vamos a ver. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just
just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better. And it's got me so fixated, and I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. Pudieron ver ya cómo me aventé las otras dos pasadas de lija. Vean, aquí como les comenté ya se empieza a ver casi transparente, y aquí les muestro, vean, los pedacitos de lija que se ocupan la 220, y después de la 220 le metimos la 400, aquí se alcanza a ver, por aquí abajo no sé si se alcanza a notar, 400, luego va la 800, y por último la 1200, por aquí se alcanza a ver, y vean, 4 pedacitos nada más, un baldecito con agua. Y ahora sí vamos a aplicar lo que es el polish. Para aplicarlo es fácil, aquí sí vamos a necesitar un trapo completamente seco y un trapito con que aplicarlo. Ese se los recomiendo que lo agarren con el mismo trapo, porque si lo agarran con el dedo como que pica, no sé qué cosa traiga esta madre, pero pica. Y con este trapo, de una parte que esté ahora sí que seca, limpia, vamos a acomodarlo por aquí así. De hecho, vean, aquí está lo de ayer, y con este mismo trapo vamos a agarrar, vamos a pulir un cachito para que vean cómo esta madre por sí sola casi parece magia. Déjenme acomodar para que vean, aquí vean cómo está, déjenme dar la vuelta, déjenme acomodar para que se vean la sombra y ahorita los vemos. Y ya me acomodé un poco mejor, ya les da la sombra. Vean, aquí tengo el polish. Lo único que vamos a hacer, les voy a mostrar un cachito, vamos a embarrarlo y van a ver ahorita. Nada más simplemente con hacer esto se nota el gran cambio. En un cachito lo voy a hacer y ahorita lo hago en toda la superficie. Nada más para que vean que es con puro polish y no le echo otra cosa, para que no haya nada. Ya saben que los que les gusta tirar cagada, a todo le encuentran. Vamos a ver, aquí ya le eché un cachito de polish, vamos a retirarlo. Y con el trapo seco vamos a retirar a donde le echamos. Aquí sí le tienen que ejercer un poco de presión, y aquí ya no es como las lijas es lijarlo nada más en una sola dirección. Y en el polish sí hay que hacer círculos, y ahora sí vamos a ver la diferencia. Ahorita le voy a dar a todo ya con un poco más de presión, pero vean, no sé si se alcanza a notar aquí. Así que vamos a ver aquí en la sombra, es donde se nota más. Chequen, ahí se ve transparente y aquí se ve el corte, ¿ya vieron? De donde no está pulido a donde ya se pulió, vean cómo queda. Entonces déjenme dar el pasón a todo, ya vieron que es con puro polish, no le voy a agregar más. Aquí lo tenemos. Por los que me preguntan qué marca es, yo conseguí este, al parecer es de la Trooper, pero pues venden distintas marcas y pues también son buenas. Aquí podemos ver la diferencia, aquí ya se ve totalmente transparente. Y vean, aquí se ve el cambio, donde no le pasó y donde pasó. Déjenme darle un pasón a todo y vamos a ver cómo queda el acabado final. Bueno, ya le acabé de dar su pasada,
ojo, lo apliqué. Aquí tengo el trapo, aquí está con el que se está aplicando, pero aún no lo he retirado. Esto, bueno, aquí nos dicen las instrucciones, a ver, déjenme ver, ni siquiera lo he leído. Ya saben, como todo buen mexicano, nunca leemos las instrucciones. Pero bueno, yo lo dejé unos 5 minutos después de aplicárselo y ahora ya lo voy a retirar. Esto lo pienso grabar, bueno, lo voy a grabar para que vean que no apliqué otro tipo de producto más que puro polish. Y ahora vamos a retirarlo. Aquí no sé si se alcanza a notar, se ve transparente, pero todavía se ve la marca del polish. Mira, eso ya es polish. Entonces vamos a retirarlo. Aquí se alcanza a ver un poco mejor los rayones. Miren, le voy a pasar el dedo para que vean. ¿Ya vieron? Entonces vamos a pasar a retirar el polish con el trapo seco. Esto pues obviamente si gustan darle otra pasada de polish, aquí ya es puro pulir. Si ustedes le quieren dar 3, 4, 5 pasadas de polish, pueden hacerlo. Yo a lo mejor les doy otro pasón, pero por el momento nada más era para que vean que todavía se les puede dar nueva vida a los faros. Y vamos a ver cuál es el resultado. Creo que muy pocos dicen eso, la neta, eso de que ponle pasta, que ponle aceite, todo eso de afloja todo, la neta yo lo chequé y no hace ni madre, lo hace transparente, pero cosa de 5 o 10 minutos en lo que pasa el efecto, y después vuelven a estar todos pinches opacos. Aquí pues esto sí dura un rato, pero pues obviamente hay que aplicarle una capa de pintura transparente. Pueden aplicarle Comex, les va a durar no sé, aproximadamente unos 8 meses. Y arriba de, ojo, pero después de la capa de transparente todavía hay que volverle a dar una pasada con lija del 2000 y hay que meterle una cera, porque si nada más lo pintan transparente y ya así lo dejan, pues no tiene caso, lo va a quemar. La cera le ayuda, es un protector. No nada más es aplicar el transparente, es aplicar el transparente, todavía volverlo a lijar y pulirlo. Esa es la técnica. Bueno, una vez ya limpio, pues vamos a ver el resultado. Pues vean, este es el resultado. ¿Ya vieron? Como si se puede. Si es cierto eso de que lijando todavía le podemos dar nueva vida. Déjenme traer el otro faro para ponerle los dos, para que no vayan a decir que es el anterior. Aquí ya tienen el resultado, vean, aquí están los dos faros totalmente pulidos. Aquí ahorita les voy a poner la imagen cómo estaban antes de que los empezara a pulir. De hecho esta foto la subí ayer en el grupo, porque primero pulí para mostrarles cómo queda. De hecho vean, todavía le di más pasones de polish y todavía se ve más transparente. Este es el que le acabo de dar. Todavía, miren, se siente bien lisito. Está transparente, pero todavía le falta. Si se alcanzan a notar, aquí todavía se alcanzan a ver. Entonces hay que darle otras pasaditas más de polish. El polish pues obviamente ya nada más es pulimento. Y vean, eso es lo que obtuve. De hecho si quisiera le doy más, pero estos yo no les voy a poner transparente. No sé, a lo mejor estoy pensando meterle del Laminex. Se llama Laminex, a lo mejor un tonito oscuro, un tonito azulito, no sé. Apenas estoy pensando en eso. En vez de ponerle transparente le voy a meter yo creo que Laminex. Y pues a ver, de todos modos si le meto transparente, no sé, comenten qué sería más chingón, meterle Laminex o meterle el transparente. Al cabo, al fin de cuentas, pues va a ser para alguien de ustedes. A lo mejor subo una dinámica en el grupo y lo rifamos, o los voy a volver a meter como les comenté, no sé, todavía no aclaro mis ideas. Pues bueno, ese es el resultado, para que vean que no es choro, sí se puede hacer. Y ahí está, amigos, denle nueva vida a sus faros, que si están sus posibilidades compren, ya vieron el resultado, le da otro toque a los carros y la neta pues se ve bien cabrón. Pero pulir también es una opción, un ratito. ¿Y cuánto te gastas? Estamos hablando que aproximadamente te gastas 100 pesos en la pulida. Son 35 pesos del polish y lo demás puede que sean lijas. Unos 120, 130 ya con un aerosol transparente. Pues
pues nada más amigos, espero les haya gustado. Ya saben, revienten el botón de suscripción, denle like y compartan. Ya cumplimos la meta, ya está en revisión el canal. Y pues ahora sí, vamos a ver qué prosigue. Espero de su apoyo. Si a alguien les interesa también la rifa, pues la voy a subir en el grupo, la dinámica. O si les interesa adquirirlos directamente, pues échenme un mensaje y también se los puedo vender. Y con ese dinero, no sé, compramos otras piezas o vamos a hacer algo. Si son de zona por aquí de Atizapán, Nicolás Romero, Estado de México, no sé, Naucalpan, Ecatepec, podemos hacer cambios. Me dan sus faros viejos, una pequeña diferencia, y les doy estos faros ya pulidos. Los otros faros pues los vuelvo a pulir y así nos vamos. Pueden hacerse de unos faros con una pequeña diferencia y dándome los suyos a cambio. Y así vamos haciendo, pues que cada quien tenga sus faros pulidos. Y como les comento, los faros que ustedes me entreguen, si es que se animan, los vuelvo a pulir y volvemos a hacer cambios. La bronca de esto para los que viven en otro estado es el envío. El chavo que me envió los faros nuevos le cobraron 500 y feria de envío. La neta, ahorita las paqueterías se están manchando mucho. Entonces pues esto es una opción. Y pues ya saben, ahí apóyenme con su suscripción, con su like. Y nos vemos en el siguiente video bandera.